Bueno, y ahora sí, vamos a hablar de la diabetes. Sabemos que es una de las principales preocupaciones a nivel salud pública, que lamentablemente esto va en aumento, que no solamente involucra a los adultos, sino también cada vez más a niños adolescentes que tienen registros que no corresponden a su edad o que no deberían de tenerlo. Vamos a hablar fundamentalmente de los factores de riesgo, de cómo prevenirla, de aquellas cosas que nosotros podemos modificar casi fácilmente, podríamos decirlo, y de esta manera tener un cambio considerable en nuestro diagnóstico. Está con nosotros el doctor Luis Grossenbacher, que de esto sabe mucho y nos va a contar todo al respecto. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy bien, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, a ver, diferencia, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. ¿Qué tenemos que saber? Diabetes tipo 1 es aquella asociada a un problema, por eso el nombre 1, que es en el páncreas, las células donde se produce la insulina no trabajan bien. Sí. Y diabetes tipo 2 tiene dos problemas. Uno de ellos es que la insulina que se produce en el páncreas no es suficiente para vencer el segundo problema, que es la resistencia a la acción de la insulina. Entonces, esta forma de diabetes tiene otros asociados, otros aliados, como la obesidad y el sedentarismo, que son los que claramente producen esa resistencia y finalmente hace que el páncreas claudique y no produzca esa cantidad de insulina suficiente. ¿Necesariamente la obesidad, el sobrepeso, el tabaquismo y el sedentarismo son las causas fundamentales de la aparición de la diabetes tipo 2? ¿O se puede tener un diagnóstico de diabetes tipo 2 y ser una persona activa, deportiva, tener un peso saludable, comer de manera saludable? Bien, muy bien lo mencionaste en cuanto a qué es lo que genera la aparición. La diabetes tipo 2 es principalmente heredable, o sea, hay genes que se heredan que predisponen a la enfermedad. Y eso es responsable en el 90% de la causa. Ahora bien, ese 10% que falta es nada más y nada menos que la enfermedad más prevalente de la sociedad, que es la obesidad y el sedentarismo. Hace falta que se combinen las dos cosas, o sea, la herencia más malos hábitos. Entonces, la aparición de la diabetes es altamente probable. Perfecto. Sí. Y digamos, puede haber pacientes que, por ejemplo, tienen su padre y su madre con diabetes, donde la carga genética es muy importante, y con un poquito de obesidad, por ejemplo, abdominal o con una vida sedentaria, es suficiente para que más tempranamente se exprese la glucosa alta. A la inversa, puede haber menos genética, pero que tempranamente sean obesos. Por ejemplo, jóvenes o niños con una vida muy sedentaria, con poca actividad física, con mucha ingesta, obesos, y que son los responsables de ese aumento, como bien dijiste, del 30% más de diabetes en la edad infanto-juvenil, por los hábitos de sedentarismo y obesidad. Bueno, tenemos una buena noticia, que es que aquellos que tienen una carga genética importante, supongamos, y que efectivamente tienen todo el espacio para que esto se dé al lugar. Si nosotros hacemos las cosas bien y efectivamente modificamos ciertos factores que tienen que ver con la actividad física, que tienen que ver con una buena alimentación, ¿podemos evitar llegar a tener diabetes tipo 2? Sí, señor, porque hay trabajos de investigación que han sido evidencia clara que si a una persona uno le ofrece un plan de actividad física y que es algo muy realizable, 150 minutos de caminatas por semana mínimo, que eso implica 30 minutos por día durante 5 días en la semana, no es algo tan difícil. No, para nada. Más una dieta que incluya fibras, poca grasa saturada. Con ese régimen se logra prevenir el 60% de las diabetes. Es decir, cada 10 personas obesas con glucosa aumentada 2 horas después de comer, pero no en rango de diabetes, por ejemplo, puede evitar 7 personas de 10 pueden no tener diabetes cambiando su hábito. Muy bien. Eso es en cuanto a diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 no es prevenible de ese punto de vista, es otra enfermedad con otros mecanismos inmunológicos y demás. Claro. La diabetes tipo 2 sí, a través de buenos hábitos alimentarios y de actividad física, sobre todo actividad física. Hoy se sabe que la actividad física puede impactar sobre la genética. O sea, no es tanto de que uno tiene los genes y seguro va a ser diabético, no. Exacto. Es decir, yo puedo modificar la expresión de esos genes a través de la actividad física. Es el principal antídoto
de la obesidad, del sedentarismo, del cigarrillo, de todos los factores que predisponen, bueno, el ejercicio es el antídoto más importante. Y aparte el ejercicio accesible, ¿no? Estamos hablando de caminatas de 30 minutos por día, es algo que cualquier persona podría realizar. Correcto. Tenemos consulta, Sergio, te escuchamos. Sí, doctor, Jazmín tiene 6 años, es portadora de diabetes tipo 1 y su mamá pregunta si es importante realizar un control de glucemia previo a hacer la actividad física y de acuerdo a qué valores puede ella realizar o no actividad física. Bien, es importante en los niños con diabetes tipo 1 el monitoreo o el control de glucemia. La glucemia que se aconseja para poder hacer una actividad física puede estar entre 250 a 300, depende de la situación. Porque si es una glucosa después de comer, va a estar más elevada y el paciente o el niño, digamos, o el joven o la persona adulta puede hacer una actividad física no demasiado intensa e incluso va a ayudar a normalizar la glucemia. Ahora, si está alejado de la comida y es producto de un mal control de ese paciente que viene generalmente con valores altos, la actividad física puede incluso subir mucho más la glucosa. De 250 y 300 es el límite, pero depende de la circunstancia en la cual se encuentre crónicamente en cuanto al control de la diabetes. Otra consulta, Sergio. Sí, la de Noemí Cepeda es algo similar, pero en este caso diabetes tipo 2, porque Noemí lo que dice es, le dijeron que si tiene más de 250 de glucemia no puede hacer actividad física. Y es una excelente pregunta la que hace, ¿por qué si la actividad física disminuye la glucemia? Claro, bueno, hablando de diabetes tipo 1, como les decía, depende si ha ingerido comida o alimentos o hidratos previamente, donde la actividad física va a disminuir ese valor. Pero si está alejado de la comida, volvemos. Esto puede ser parte de un mal control de la diabetes y sí puede incrementar el valor. Es decir, 250 a 300 es un punto límite que debe conversar con su médico a ese paciente qué le conviene hacer frente a ese valor de glucosa. Importante con respecto a la diabetes tipo 2, ¿cómo se llega al diagnóstico y cuáles son las medidas que se tienen en cuenta para evaluar o para finalmente diagnosticar que esa persona tiene un cuadro de diabetes tipo 2? Simple, es un análisis de glucosa con 8 horas de ayuno, donde si es más de 126 en 2 oportunidades, es diabetes. ¿Sí? O sea, tiene que repetirse con un lapso, una diferencia de tiempo de manera tal de controlarlo. 15 días, volver a hacer un análisis y si nuevamente es igual o más a 126, es diabetes. Fenómeno. Ahora, puede ser que dé entre 110 y 126. Eso se llama glucemia ayunas alterada, no es diabetes. Y uno debe pedir una curva de glucosa, una prueba de tolerancia oral a la glucosa, en la cual se le da 75 gramos de azúcar y se saca sangre a las 2 horas. Si a las 2 horas es igual o mayor de 200 con esta carga de azúcar, también es diabetes. También hay un tercer análisis que es muy importante que se llama hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un promedio de las glucemias de los últimos 3 meses. Si esta da 6.5 más, es un criterio de diabetes también. Es decir, tenemos 3 criterios. En ayunas, igual o más a 126, sí. A las 2 horas, igual o mayor a 200, o una glicosilada mayor de 6.5. Bueno, la diabetes puede no tener síntomas, uno no puede saber si efectivamente tiene diabetes tipo 2. Y por eso me quiero focalizar en algo que es muy importante. No como para asustar, sino básicamente para tomar conciencia de la importancia que tiene tener un diagnóstico y poder realizar el tratamiento. ¿Qué es lo que puede provocar una diabetes no tratada? Las complicaciones crónicas de la diabetes aparecen luego de muchos años de un mal control, un mal tratamiento de la diabetes. Cuando digo muchos años, puede ser 10 años, 15 años, donde las hemoglobinas glicosiladas estuvieron generalmente arriba de 8. Es decir, aquel que tiene la glicosilada menos de 8 y es más, menos de 7 mejor, puede no tener jamás una complicación por la diabetes. Esto es un buen mensaje, digamos, para todos los diabéticos, que no van a tener complicaciones todos. Ahora, aquellos que no tuvieron la oportunidad de acceder a educación diabetológica oportuna, correcta, en el transcurso de muchos años, si la glicosilada es mayor de 8, pueden tener complicaciones en la vista, en los riñones, en el corazón, en las arterias en general, y neuropatías, digamos, problemas que
luego pueden mejorar o atenuarse si mejoramos el control de la diabetes. Efectivamente, o sea que se pueden modificar si cambiamos los hábitos o tenemos un buen tratamiento. Correcto, sí. Hay lo que se llama memoria metabólica. Es decir, si yo los primeros 10 años de la enfermedad tengo muy buen control, la probabilidad de complicaciones posteriores son casi nulas. Esto es excelente, porque si no pareciera ser que todos aquellos que tienen un diagnóstico de diabetes tipo 2 van a tener un factor de riesgo aumentado a nivel cardiovascular, a nivel accidente cerebrovascular, porque si no, siempre uno está o la retinopatía del diabético o las complicaciones a nivel de la circulación. No necesariamente esto va a suceder si yo me controlo bien. Correcto, es importante la educación del paciente diabético. Desde el día 1, desde el día que conoce que tiene la diabetes, saber de que debe ir a un centro o a un médico que además de darle el tratamiento le aporte elementos de información o formación en la educación diabetológica. Que hay que medir la glucosa, que hay que ir periódicamente al médico, de que tiene que hacerse ciertos análisis que evalúa cómo está en ese tiempo, de que tiene que reconocer los efectos adversos como las hipoglucemias, por ejemplo, producto de la insulina o de algunos hipoglucemiantes orales. Tiene que leer, informarse, participar, ser activo en el tratamiento de la diabetes previene las complicaciones también. Ni que hablar. Bueno, el doctor se va a quedar porque han llegado preguntas, obviamente, a través de nuestros teléfonos 011-4535-0705 o 0706 y nuestro Facebook, www.facebook.com/Red de Salud. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Después de la misma estaremos hablando de otro tema. Tiene que ver con la divertículis o la diverticulitis, así. Y cuál es la alimentación adecuada para aquellos que tienen este tipo de patología. No te lo pierdas, ya venimos.